Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les traigo un video muy sencillo. El día de hoy les voy a enseñar cómo pintar los calipers de su auto de manera muy sencilla y de manera muy económica. Les voy a enseñar el proceso paso a paso para que así puedan ver cómo se llega a un buen resultado con poco dinero y de una manera muy simple de realizar. Acompáñenme. Muy bien amigos, y para esta tarea bastante simple vamos a utilizar una cinta masking tape de cualquier marca. En este caso yo voy a utilizar una de estas, una Scott. La pintura base, una base blanca, una pintura de color azul. Utilizaremos un colador, también utilizaremos el transparente y su reductor, y también media botella de tiner. En todos esos productos me gasté aproximadamente 880 pesos aproximadamente. Y por aquí también tenemos los calipers, los cuales ya le había mostrado. Así que sin más que agregar, vamos a empezar con esta tarea. A ver, a lo mejor nos dé tiempo a grabarlo todo, ya que son aproximadamente las 2 de la tarde. Y voy a intentar grabar paso por paso el proceso completo. Acompáñenme. Y bueno mi gente, por el día de hoy creo que vamos a parar de grabar. Como pueden ver, ya está oscureciendo, se está ocultando el sol, por lo que no me va a alcanzar a grabar todo el proceso para que ustedes vean el resultado final. Así que hasta mañana. Y bueno muchachos, así de rápido llegamos al día después de ayer. En el día de hoy vamos a continuar con la tarea del pintado de los calipers. En el día de ayer le aplicamos la pintura de color blanco que utilizaremos como base. Les muestro cómo va quedando el resultado, o sea, les muestro el resultado de cómo va quedando la pintura. Ya tenemos una pintura blanca bastante seca. Anteriormente les había mencionado que me enfoqué en pintar la mayor parte de la
de la pieza que quedará visible. En este caso será esta parte de aquí. Este caliper fue el que se me cayó. La verdad no me enfoqué en pintar más aquí porque eso quedará oculto. Solamente lo bricié, además que la pintura se me estaba terminando. Pero bueno, eso nada que no se pueda reparar. Por aquí sí vamos a tratar de aplicar muy bien el color azul en las partes que quedarán visibles. En las partes que quedarán ocultas pues no es necesario, porque al momento de pintar, de instalarse, no se va a ver, quedará oculto. Y nada, muchachos, lo mejor es que está quedando muy bien. Hasta ahora ya tenemos bien seca la pintura que aplicamos y nada, a continuar con la tarea. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. En el día de hoy les mostré cómo pintar sus calipers paso a paso. Bueno, en el día de ayer y de hoy les mostré cómo pintar sus calipers paso a paso, con pocos recursos, con poco dinero, y que tenga un muy buen resultado. Al final de este video les voy a dejar unos clips con los resultados que fueron bastante buenos. En realidad me gasté alrededor de 900 pesos, alrededor de 900 pesos, y tuve un muy buen resultado. Así que antes de despedir este video, les voy a pedir que dejen su like, que se suscriban y que compartan el contenido. Suscríbanse porque voy a seguir subiendo más videos como este. No soy profesional pintando, no soy pintor. Si alguno de ustedes tienen una mejor idea, si alguno de ustedes tienen un consejo, si alguno de ustedes tienen una sugerencia, me lo pueden poner en los comentarios y yo humildemente lo voy a aceptar. Así que muchísimas gracias, espero que sigan ahí, nos vemos en la próxima.